En Estados Unidos, en el desierto de Arizona, hay un lagarto que solo come 2 veces al año. Sí, 2 veces. Nada más que 2 y en todo el año. Puede pasarse 8, 10 o 12 meses sin probar nada de comida, sin perder músculo, sin enfermar y casi sin envejecer. Eso sí, cuando encuentra comida, se hincha, pero cuando no la encuentra, simplemente espera y vive 30 años haciendo eso. El nombre de este animal es monstruo de Gila y es venenoso para el ser humano y tiene la piel como un rosario de cuentas naranjas y negras. Hasta hace de hecho muy poco tiempo, a nadie le importaba ni lo más mínimo. Y así fue hasta que en los años 90 un médico del Bronx se hizo una pregunta que parecía completamente absurda. La pregunta era, si este animal se pasa meses sin comer y su azúcar en sangre permanece estable, sin diabetes, sin desplomes y sin ningún problema, ¿qué tiene en el cuerpo que nosotros no tengamos? Y resulta que la respuesta a esa pregunta está ahora mismo dentro de ti. De hecho, no solamente eso, la respuesta a esa pregunta es la razón por la que tu vecina ha perdido 15 kilos este año y no ha pasado hambre. Y es también la razón por la que en este mismo momento hay ensayos clínicos en marcha para frenar el Alzheimer con una molécula que viene literalmente de la saliva de este lagarto. Y verás, también es la razón por la que los cardiólogos están empezando a recetar este fármaco a pacientes que no tienen diabetes y solo porque les protege el corazón. Y finalmente es también la razón por la que probablemente tú no estás envejeciendo tan bien como podrías. Y aquí, mírame, lo que te voy a contar en los próximos minutos no lo vas a encontrar contado así en ningún sitio, porque todos los que están hablando de Ozempic lo hacen como si fuera una pastilla milagrosa para adelgazar. Y Ozempic no es eso. Ozempic es otra cosa muy diferente. Es algo, de hecho, mucho más interesante y mucho más importante para ti, tengas o no tengas 1 kilo de más. Además, hoy vamos a mirarlo desde algo que cambia todo, la biofísica. Porque cuando entiendes Ozempic desde la física de lo que ocurre dentro de tus células y no solo desde la química, la historia que te han contado hasta ahora se queda pequeña. Si este tipo de contenido es lo que buscas, suscríbete al canal antes de seguir, porque esto es lo que hago aquí para ti. Pero antes de seguir, tengo que decirte una cosa, y es una cosa que cambia cómo vas a entender todo lo demás. No se puede hablar de Ozempic sin antes hablar de GLP-1. Y el GLP-1 no es un fármaco. El GLP-1 es una hormona que tú fabricas y que ahora mismo, mientras me escuchas, las células de tu intestino están produciendo GLP-1. Y lo llevas haciendo desde que naciste, y antes de que nacieras lo hacían tus antepasados, y antes que ellos, los suyos, y así durante millones de años. Esta es una de las señales más antiguas que tiene tu cuerpo. El problema que tiene es que esa señal dura poco. Tu intestino suelta GLP-1, viaja por la sangre, hace su trabajo y a los pocos minutos tu cuerpo lo desactiva.
es una hormona fugaz. Aparece, manda su mensaje y se apaga. Y entonces, ¿qué es Ozempic? Ozempic es una copia inteligente de esta misma hormona, es decir, una versión sintética diseñada en un laboratorio que imita exactamente la señal del GLP-1, pero con un pequeño truco. Está construida de tal manera que tu cuerpo no la puede apagar tan rápido. Donde tu hormona natural dura minutos, Ozempic dura días. Y eso es todo. Eso es lo que es Ozempic, una imitación de algo que tú ya tienes y que está hecha para que dure más. Y por eso, si no entiendes primero qué es el GLP-1, no puedes entender qué está haciendo Ozempic en el cuerpo de millones de personas en este momento. Así es que te voy a contar qué es el GLP-1, una de las moléculas más antiguas, más inteligentes y más mal entendidas de tu cuerpo. Para empezar, te voy a llevar al laboratorio donde se descubrió. Vas a conocer a los científicos y vas a entender paso a paso qué hace esta hormona en tu cerebro, en tu corazón, en tus vasos sanguíneos y en tu intestino. Y te voy a mostrar también papers reales de investigación, estudios reales, con nombres y apellidos. Y cuando llegues al final de este vídeo, vas a tener algo que ahora no tienes: criterio. Criterio para decidir con cabeza qué hacer con esta información. Si Ozempic tiene algo que ver contigo, si hay formas naturales de activar el mismo sistema, o si lo que estás haciendo con tu cuerpo va en la dirección correcta o no. Pero antes de llegar a ti, antes de hablar de tu cuerpo, lo primero que voy a hacer es trasladarte al año 1990 y llevarte a un hospital en el Bronx, en Nueva York. Y una vez allí presentarte a un hombre que se gastó su propio sueldo para comprar saliva de lagarto. Y me dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque nadie en su empresa quiso pagar la compra de esa saliva. Estamos en el Bronx, Veterans Affairs Medical Center, un hospital público para veteranos de guerra. Y no es Harvard, no es el MIT, no es uno de esos laboratorios brillantes que salen en los documentales, es un hospital municipal con paredes que necesitan pintura y presupuestos que nunca llegan. Y allí trabaja un endocrinólogo llamado John Eng. John Eng es un hombre tranquilo, hijo de inmigrantes chinos, que estudió medicina y se especializó en hormonas. Y en lugar de buscar un puesto en una universidad de prestigio, eligió quedarse en este hospital del Bronx, atendiendo a veteranos diabéticos. Era su gente y es lo que él entendía como su mejor trabajo. Pero John Eng tenía una obsesión, una sola. Llevaba años leyendo papers viejos, papers que casi nadie miraba ya, sobre animales raros. Y encontró uno de los años 80 que se le había quedado clavado en la cabeza. El paper hablaba del monstruo de Gila. Y decía, como de paso, algo curioso. Este lagarto tiene un páncreas extrañamente grande para su tamaño y cuando come regula su azúcar en sangre de una forma que ningún otro animal regula. Era algo así que nadie
le había prestado atención y a nadie le pareció importante. Pero a John Eng le pareció todo, porque Eng sabía algo que los demás no estaban conectando. Si un animal que come 2 veces al año tiene un páncreas hipertrofiado y un control glucémico perfecto, eso no es una casualidad. Eso es evolución. Y quiere decir que el lagarto tiene algún mecanismo en el cuerpo, alguna molécula, alguna hormona que le está permitiendo hacer lo que hace. Y si esa molécula existe en el lagarto, a lo mejor resulta que existe también una versión parecida en nosotros. O a lo mejor podemos copiar la del lagarto y, en el camino, curar a millones de diabéticos. ¿Y qué hizo Eng? Presentó su idea, pidió financiación al NIH, que es el organismo público de salud de Estados Unidos, y es el que reparte el dinero para la investigación. ¿Y qué pasó? Le denegaron la petición. Le contestaron que la suya era una idea exótica, especulativa y sin un futuro clínico claro. Le dijeron algo así como: estamos hablando del monstruo de Gila, no de un animal, no de un modelo animal serio. Mira, pídenos otra cosa y cuando tengas algo más razonable, vuelve. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque John Eng no se rindió. Hizo algo que casi ningún científico hace, algo que de hecho va en contra de todas las normas de cómo funciona la investigación biomédica. Decidió pagar los gastos él, de su propio bolsillo, de su sueldo de médico de hospital público. Compró saliva del monstruo de Gila, compró los reactivos, montó el experimento en su laboratorio del Bronx con lo que tenía a mano y empezó a aislar moléculas una a una, buscando qué había en esa saliva venenosa que pudiera explicar el milagro del páncreas. Y lo encontró. En 1992, John Eng publicó el hallazgo de una molécula nueva, un péptido. La llamó Exendina 4. Y ahora, espera, porque tengo que pararte aquí un momento, porque la palabra péptido va a aparecer muchas veces en este vídeo y necesito que la tengas clara. Un péptido es simplemente una cadena corta de aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Pues son las piezas de Lego con las que se construyen las proteínas de tu cuerpo. Si juntas muchas piezas, tienes una proteína grande. Si juntas pocas, tienes un péptido. Pequeño, ágil, fácil de fabricar y fácil de viajar por la sangre. Los péptidos son los mensajeros químicos más versátiles que tiene la biología y la Exendina 4 es uno de ellos. Lo extraordinario de la Exendina 4 no era solo que existiera, era lo que hacía. Eng descubrió que esta molécula, esta cadena corta de aminoácidos de la saliva de un lagarto del desierto, se parecía muchísimo a una hormona humana que él ya conocía, una hormona que su cuerpo, el tuyo y el mío, fabrica cada vez que comemos, y esa hormona era la GLP-1. La exendina del lagarto era prácticamente un GLP-1 vegetal, quiero decir animal, pero con una diferencia decisiva. Mientras el GLP-1 humano se desactiva en minutos, la Exendina 4 del lagarto resistía mucho más tiempo en la sangre. Era una versión más estable, más duradera y más potente del mismo mensaje. La naturaleza en el cuerpo de este lagarto había hecho lo que años después
harían los laboratorios farmacéuticos? Una versión a prueba de degradación. John Eng patentó la molécula y la patentó él personalmente porque su hospital no quiso asumir el coste de la patente. Y años después, esa patente se convertiría en el primer fármaco de la familia. Se llamó Exenatida y fue en 2005 el primer agonista del receptor de GLP-1 aprobado por la FDA para tratar la diabetes tipo 2. 15 años desde que Eng se gastó su sueldo en saliva de lagarto hasta que esa misma molécula comenzó a salvar vidas en hospitales de todo el mundo. Y hoy, John Eng sigue siendo un hombre relativamente desconocido. No tiene un premio Nobel, no tiene tampoco un instituto con su nombre, y la industria farmacéutica ha ganado decenas de miles de millones de dólares con los descendientes farmacológicos de su descubrimiento, y él sigue siendo un endocrinólogo silencioso al que casi nadie reconoce por la calle. Pero sin John Eng, Ozempic no existiría. Sin John Eng, Mounjaro no existiría. Sin John Eng, esta revolución entera no estaría pasando. Y sin John Eng, tú no estarías viendo este vídeo. Y ahora verás, te he contado la historia del lagarto y del médico que pagó la saliva de su bolsillo, pero te falta una pieza del puzzle, porque la Exendina 4 imitaba al GLP-1 humano, sí, pero ¿quién descubrió el GLP-1 humano? ¿De dónde salió esa hormona que llevamos millones de años fabricando y que nadie había sabido ver hasta hace 4 días? Para eso ahora tenemos que retroceder una década más, salir del Bronx e irnos a Boston a finales de los años 70, a un laboratorio donde 2 científicos están a punto de tropezarse sin buscarlo con una de las hormonas más importantes que se han descubierto en los últimos 50 años. Ahora estamos en el Massachusetts General Hospital, uno de los hospitales docentes de la Universidad de Harvard. Era un laboratorio que no buscaba descubrir nada del GLP-1, porque el GLP-1 todavía no existía como concepto. Y allí trabajaba un endocrinólogo llamado Joel Havener. Havener era lo opuesto a John Eng. Estaba en una institución de élite, tenía financiación, equipo y reconocimiento. Y estaba obsesionado con una hormona que en aquel momento ya se conocía perfectamente, el glucagón. Y me imagino que este nombre, glucagón, lo has oído ya alguna vez antes, pero me paro un momento porque es algo que conviene tener claro en este vídeo. Verás, si la insulina es la hormona que baja el azúcar en sangre, el glucagón es la que lo sube. Tan sencillo como eso. Ambas hormonas trabajan en pareja como 2 manos que agarran un mismo volante. Cuando comes y el azúcar sube, sale insulina para guardarlo. Cuando llevas horas sin comer y el azúcar baja, sale glucagón para liberar reservas. Insulina y glucagón. Bajar y subir. Esa pareja es la que mantiene tu glucosa estable hora tras hora, día tras día, y así durante toda tu vida. Pues Havener quería entender de dónde venía el glucagón. Quería encontrar el gen que lo fabrica, y a finales de los 70, junto a su equipo, lo consiguió. Aislaron el gen del glucagón, lo secuenciaron y lo entendieron. Pero al hacerlo, se llevaron una sorpresa enorme. Porque cuando miras
el gen del glucagón en detalle, descubres que no codifica solamente para el glucagón, codifica para una proteína mucho más grande, llamada proglucagón. Y esa proteína grande, dependiendo del tejido del cuerpo donde se fabrica, se corta en pedazos diferentes. Voy a explicarte esto con un ejemplo porque es importante y podría ser confuso. Tú imagínate una hoja de papel grande con instrucciones escritas. Esa hoja es el gen del proglucagón. Si esa hoja la lee una célula del páncreas, la célula coge unas tijeras, recorta el trozo que dice glucagón, lo activa y suelta glucagón a la sangre. Pero si esa misma hoja la lee una célula del intestino, las tijeras cortan en sitios diferentes y de la misma hoja salen pedazos distintos. Pedazos que no son glucagón, pedazos que nadie había estudiado antes, pedazos que nadie sabía qué hacían. Y eso fue lo que descubrieron Habener y su equipo a principios de los 80. La misma hoja, leída por células distintas, produce mensajeros distintos. Y dos de esos mensajeros que aparecían cuando la hoja la leía una célula intestinal recibieron nombres muy poco glamurosos: glucagon-like peptide 1 y glucagon-like peptide 2, es decir, péptido parecido al glucagón número 1 y péptido parecido al glucagón número 2, GLP1 y GLP2. No sé si te has dado cuenta, pero te acabo de presentar al protagonista de nuestra historia. Recién nacido, descubierto por unos científicos que no sabían para qué servía y escondido en un gen en el que lo que buscaban era otra cosa. Y es aquí cuando entra el segundo personaje importante de nuestro vídeo de hoy, porque a principios de los 80 llegó al laboratorio de Habener un joven canadiense recién doctorado llamado Daniel Drucker. Era brillante, ambicioso y se quedó fascinado con esos péptidos huérfanos que nadie sabía lo que hacían. Decidió dedicarles su carrera entera y al principio le costó caro, porque cuando empezaron a estudiar el GLP-1 en su forma original, recién cortado del proglucagón, resulta que no hacía prácticamente nada. Lo inyectaban en animales y no pasaba gran cosa. Drucker se estaba jugando los primeros años de su carrera científica con una molécula que no funcionaba. Y fue así hasta que un día descubrieron algo crítico. La molécula, tal como se cortaba inicialmente del proglucagón, no era la forma activa. Y aquí necesito explicarte qué quiere decir eso, porque de la forma activa va a aparecer muchas veces en lo que viene después. Verás, las moléculas del cuerpo no funcionan por el hecho de existir. Funcionan solo cuando tienen la forma exacta que les permite encajar en su sitio. Esto es como una llave. Una llave puede estar fabricada, puede tener la forma general correcta, pero si los dientes de la llave no están bien limados, no abre la cerradura. Es una llave que no sirve, está inactiva. Pues en biología pasa lo mismo. Muchas hormonas, muchos péptidos, muchas enzimas se fabrican primero en una versión preliminar, en una versión sin terminar, y luego el cuerpo tiene que ir recortándolas, pregarlas o modificarlas para que adopten la forma final que las hace funcionales. Esa forma final
es la que llamamos forma activa, es decir, la versión que ya encaja, la versión que ya manda señales y la versión que ya hace cosas. El resto, las versiones intermedias, son moléculas inertes, existen, sí, pero no hablan. Pues bien, lo que descubrieron Habener y Drucker fue exactamente eso. El GLP-1 que salía inicialmente cortado del proglucagón era una versión inerte, una llave con rebabas que no entraba en ninguna cerradura y, con razón, no les daba resultados. Lo que ocurría era lo siguiente: cuando la célula intestinal cogía el proglucagón, esa hoja grande de instrucciones de la que te hablaba antes lo cortaba en pedazos. Uno de esos pedazos era el GLP-1, pero ese GLP-1 recién cortado todavía no servía. Tenía unos aminoácidos colgando del principio como una especie de cabo suelto, y mientras ese cabo estuviera ahí, la molécula no podía hacer su trabajo. Era como una llave a la que le sobra un trocito de metal junto a los dientes y por más que lo metían en la cerradura no giraba. Pero resultó que la propia célula intestinal tenía una segunda enzima, una segunda tijera que se encargaba de cortar ese cabo sobrante. Le quitaba esos primeros aminoácidos, limaba el sobrante. Y en cuanto ese segundo recorte ocurría, el péptido cambiaba. Pasaba de ser una llave con rebabas a una llave perfectamente pulida. Pasaba de ser una molécula inerte a una molécula activa. Y empezaba, por fin, a hacer cosas en el cuerpo. Eso fue lo que tardaron en descubrir Habener y Drucker, que el GLP-1 no era una sola molécula, sino dos versiones de la misma. Una inactiva, recién cortada del proglucagón, y otra activa, lista para trabajar después del segundo recorte. Y solo cuando empezaron a trabajar con la forma activa correcta, los experimentos empezaron a dar resultados. Y esos resultados muy rápidamente empezaron a ser espectaculares. Cuando Drucker y Habener consiguieron aislar la forma activa, todo cambió. Inyectaron esa molécula en animales y empezaron a ver cosas hasta entonces increíbles. El páncreas, en respuesta al GLP-1 activo, soltaba insulina, pero no de cualquier manera. La soltaba exactamente cuando había glucosa en sangre y dejaba de soltarla cuando no la había. Es decir, el GLP-1 le decía al páncreas: produce insulina, pero solo si hace falta y nunca de más. Y esto era enorme. Y déjame explicarte por qué. Hasta entonces los tratamientos para la diabetes funcionaban de una manera relativamente tosca. Verás, el problema de un diabético es que su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien, y por eso su azúcar en sangre sube demasiado. La solución clásica era inyectarle insulina desde fuera. Tú le pinchas insulina, su azúcar baja y problema resuelto. Pero esa solución tenía un fallo grave. La insulina que se pincha el diabético no sabe lo que está pasando dentro del cuerpo del paciente, y una vez que entra en su sangre va a bajar el azúcar, tenga o no tenga comida en el cuerpo. Si se pincha insulina y luego no come lo suficiente, o si hace más ejercicio del previsto, esa insulina sigue trabajando. ¿Y qué ocurre entonces? El azúcar se desploma
por debajo de lo normal y a eso se le llama hipoglucemia, azúcar bajo. Y no es ninguna broma. Sudores fríos, temblores, confusión, mareo. Si baja mucho, pérdida de conocimiento y, si baja muchísimo, muerte. La hipoglucemia mata a diabéticos cada año en todo el mundo. Es uno de los grandes miedos de cualquier persona que vive con esta enfermedad. Y aquí es donde el GLP-1 apareció haciendo algo completamente distinto. El GLP-1 no le decía al páncreas suelta insulina ya, le decía algo mucho más inteligente. Suelta insulina solo si hay azúcar que bajar. Es decir, el GLP-1 activaba la insulina únicamente cuando había glucosa en sangre. Si no había glucosa, no activaba nada. La maquinaria de fabricar insulina se quedaba en pausa, esperando. Imagínate la diferencia. La insulina inyectada es como un grifo que abres y ya está, sale agua, hasta que lo cierras tú a mano. El GLP-1 es como un grifo inteligente, con sensor, que solo deja salir agua si detecta que hay un vaso debajo. Si no hay vaso, no sale nada. No hay desperdicio, no hay desbordamiento, no hay peligro. Y eso es lo que descubrieron Habener y Drucker. Una hormona que regula el azúcar de forma inteligente en función de las necesidades reales del cuerpo en cada momento. Una hormona que por diseño biológico es prácticamente imposible que provoque una hipoglucemia. Y eso, para el mundo de la diabetes, era algo nunca visto. Ciencia ficción. Pero el GLP no se quedaba ahí. Hacía más cosas. Le decía al estómago que se vaciara más despacio, de tal forma que la comida llegue al intestino poco a poco, sin picos. Le decía al cerebro, y concretamente al hipotálamo, que parara de tener hambre. Y le decía al páncreas, además, que produjera menos glucagón, de tal forma que las reservas de azúcar no se liberaran de golpe. Insulina cuando hace falta, glucagón menos cuando no hace falta, estómago más lento, cerebro saciado, 4 acciones distintas y una sola molécula, y todas trabajando a la vez en equipo cada vez que comes. Y es en ese punto cuando llega la pregunta que cambia la vida de millones de personas. ¿Tú crees que la naturaleza dedica 4 mecanismos coordinados a una hormona que solo sirve para regular la digestión? ¿Tú crees que evolutivamente durante millones de años hemos mantenido una hormona tan inteligente, tan precisa, tan multifuncional, solo para procesar la comida? No, eso es imposible en un cuerpo como el nuestro. Una molécula así no es una molécula digestiva. Una molécula así tiene que ser una molécula de algo mucho más grande. Pero Habener y Drucker en los años 80 todavía no lo sabían. Para ellos el GLP-1 era una hormona del eje intestino-páncreas interesante para los diabéticos y prometedora para futuros fármacos. Punto. Nada más. La verdadera dimensión del GLP-1 tardaría todavía 2 décadas en revelarse. Y la revelación llegaría desde un sitio que nadie esperaba. Llegaría cuando los investigadores empezaron a buscar los receptores del GLP-1
en el cuerpo, es decir, esas cerraduras donde entra la llave. Y al hacer el mapa, encontraron receptores en sitios que no tenían ningún sentido, en sitios donde una hormona digestiva no tenía nada que hacer. Los encontraron en el cerebro, los encontraron en el corazón, los encontraron en los riñones y los encontraron en los vasos sanguíneos. Y ahí, en ese momento, la historia del GLP-1 dejó de ser una historia de diabetes y se convirtió en otra cosa. Pero para entender por qué ese descubrimiento lo cambió todo, necesito contarte primero lo que estaba pasando en paralelo. Porque mientras los científicos hacían ese mapa de receptores, la industria farmacéutica ya llevaba años mirando al GLP-1 con otros ojos. Y lo que fabricaron con él es la razón por la que tú estás viendo este vídeo. Y aquí, si quieres, y hago un breve alto en el camino para mirarlo desde otra perspectiva, la historia del GLP-1 había sido hasta ese momento la historia de una hormona digestiva con unas propiedades inesperadamente inteligentes para tratar la diabetes. Pero nada más. Aunque, desde luego, ya era suficiente eso para que la industria farmacéutica le pusiera el ojo encima. Y a finales de los 90 y principios de los años 2000, varias compañías empezaron a desarrollar fármacos basados en el GLP-1. La primera en cruzar la línea de meta fue Amylin Pharmaceuticals, con la exenatida de Yong-N. Fue aprobada por la FDA en el año 2005. Y después vinieron otras moléculas cada vez más estables, cada vez con mejor diseño, la liraglutida en 2010, la dulaglutida en 2014 y, en 2017, semaglutida. La semaglutida es Ozempic, es el mismo principio activo. Ozempic no es más que la marca comercial de Novo Nordisk y la que le puso a la semaglutida cuando la sacó al mercado. Y verás, aquí podríamos cerrar la historia. Fin. Una hormona descubierta en los años 80, que se convirtió en fármacos en los años 2000 y que fue usada para tratar la diabetes en todo el mundo. Una historia bonita de medicina y farmacología, pero acabada. Sin embargo, resulta que la historia no acababa ahí. En paralelo a este desarrollo farmacológico, había todo un conjunto de diferentes investigadores haciendo algo aparentemente aburrido, algo que no daba titulares, algo que parecía un trabajo de archivo y no de descubrimiento. Esos investigadores estaban haciendo el mapa, y te explico qué quiere decir esto. Pero antes de entrar al mapa, necesito que tengas clara una cosa pequeña que lo cambia todo. ¿Qué es una hormona? Una hormona es simplemente un mensajero, una molécula que fabrica un órgano de tu cuerpo, la suelta a la sangre y viaja hasta otro órgano para darle una orden. El páncreas fabrica insulina y se la manda a tus músculos. Guarda este azúcar. La glándula tiroides fabrica tiroxina y se la manda a todas tus células. Acelera el metabolismo. El intestino fabrica GLP-1 y se lo manda al páncreas. Produce insulina ahora. Son órdenes químicas que viajan por la autopista de tu sangre. Nada más. Pero para que esa orden llegue, el órgano de destino tiene que tener un receptor,
una cerradura donde encaje la llave. Y cuando una hormona viaja por la sangre, no actúa sobre cualquier célula del cuerpo, solo actúa sobre las células que tienen su receptor, su cerradura. Si una célula no tiene receptor, para esa hormona en particular, la hormona pasa de largo, como si no existiera, es muda para esa célula. Por eso, una de las primeras preguntas que se hace la ciencia cuando descubre una hormona nueva es ¿dónde están sus receptores? ¿En qué tejidos del cuerpo hay cerraduras para esta llave? Y hacer ese mapa es un trabajo lento. Tienes que coger tejidos de todos los rincones del cuerpo, exponerlos a la hormona marcada con una molécula fluorescente o radioactiva y ver dónde se pega. Allí donde se pega hay receptor y donde no se pega no lo hay. Cuando los investigadores empezaron a hacer ese mapa para el GLP-1 a lo largo de los años 90 y los años 2000, esperaban un resultado más bien previsible. ¿Dónde tenía que haber receptores de GLP-1? Pues muy sencillo, en los sitios donde ya habíamos visto que actuaba. En el páncreas, lógicamente, donde regulaba la insulina, en el estómago, donde frenaba el vaciado, y quizá en alguna zona pequeña del cerebro donde controlaba el apetito. Y eso era lo esperado. Pero lo que encontraron no fue eso. Lo primero que les sorprendió fue lo que ocurría en el cerebro. Descubrieron que no había receptores de GLP-1 solo en el hipotálamo, que es la región del apetito. Había receptores en zonas profundas del tronco cerebral, en áreas que controlan el sistema nervioso autónomo. Había receptores en el hipocampo, que es la región de la memoria. Había receptores en la corteza cerebral, donde se hace el pensamiento consciente. Había receptores en el área tegmental ventral, que es una zona profunda del cerebro que regula la motivación y el placer. Y la pregunta que se hacían era, ¿qué hace una hormona digestiva hablándole a la región del cerebro que regula el placer? Y lo segundo fue el corazón. Había receptores de GLP-1 en el miocardio, que es el músculo del corazón. Había receptores en los nodos que regulan el latido. Había receptores en las arterias coronarias, las que llevan la sangre al propio corazón. Y de nuevo, otra pregunta. ¿Qué hace una hormona digestiva hablándole directamente al músculo cardíaco? Y lo tercero fue el riñón, receptores en las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, receptores en los vasos sanguíneos renales. Y ahora, ¿qué hace una hormona digestiva hablándole a los riñones? Y lo cuarto, quizá lo más extraño, fueron los vasos sanguíneos en general. Encontraron receptores en el endotelio, que es la capa interna que recubre todas las arterias y venas del cuerpo. Esa capa fina de células que está en contacto directo con la sangre. Allí encontraron receptores. Es decir, el GLP-1 podía hablar directamente a las paredes de tus arterias. ¿Qué hace una hormona digestiva hablándole a tus arterias? Detén el vídeo un momento, deja de escucharme y piensa en toda esta información que te estoy dando antes de volver. Intenta asimilarlo. Una hormona que tu intestino fabrica cuando comes, resulta que tiene cerraduras instaladas en tu cerebro, en tu corazón, en tus riñones y en tus arterias. No es uno, son 4 órganos vitales. Y no son 4 órganos cualquiera.
Son los 4 órganos que más se deterioran con el envejecimiento. Son los 4 órganos que más mueren en una persona mayor y son los 4 órganos en los que se concentran las enfermedades crónicas que matan a la humanidad moderna: demencia, infarto, ictus e insuficiencia renal. ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. La biología no funciona así. Cuando un sistema tiene cerraduras tan diseminadas por el cuerpo en órganos tan estratégicos, eso solo puede significar una cosa: que ese sistema tiene un papel mucho más amplio que el que pensábamos, mucho más profundo y, sobre todo, mucho más antiguo. Pero antes de seguir, déjame que te explique qué es exactamente un receptor, porque he estado usando la palabra todo este rato y conviene que la tengas clara. Tú piensa en una célula, cualquier célula de tu cuerpo. Esa célula está rodeada por una membrana, una especie de piel finísima que la separa del exterior, y esa membrana no es lisa, está llena de pequeñas proteínas insertadas en ella, que asoman hacia afuera. Cada una de esas proteínas es como una antena o como una cerradura que está esperando recibir una señal específica. Y cuando una hormona como el GLP-1 viaja por la sangre y se cruza con una célula que tiene su receptor en la membrana, la hormona se acopla, encaja en la cerradura, y en ese momento, dentro de la célula, se enciende una cadena de reacciones químicas. La célula recibe el mensaje y actúa. ¿Qué mensaje recibe? Pues depende de la célula. Si es una célula del páncreas, el mensaje será: produce insulina. Si es una célula del músculo cardíaco, el mensaje será otra cosa. Y si es una célula del endotelio, otra distinta. La misma llave resulta que abre puertas diferentes en función de qué hay detrás de cada puerta. Pero todas esas puertas responden a la misma llave. Y eso es lo que significa que el GLP-1 tenga receptores en el cerebro, en el corazón, en los riñones y en las arterias. Significa que el GLP-1 tiene capacidad de mandar órdenes a esos órganos. Significa que cuando tú comes y tu intestino libera GLP-1 a la sangre, esa hormona no se está limitando a hablar solo a tu páncreas, le está hablando en paralelo a tu cerebro, a tu corazón, a tus riñones y a tus arterias. Y ahora la pregunta es: ¿qué les está diciendo? ¿Qué orden les está dando? Y esa pregunta, sí, esa pregunta concreta, es la que ha cambiado la medicina en esta última década, porque cuando los investigadores empezaron a estudiar qué hacía el GLP-1 en cada uno de esos órganos, lo que encontraron fue absolutamente impresionante. Una de las observaciones más demoledoras vino del corazón, porque resultó que los pacientes diabéticos que tomaban fármacos de GLP-1 no solo controlaban mejor su azúcar, resulta que tenían menos infartos, tenían menos ictus y se morían menos. Y eso en cardiología es una noticia que no se ve todos los días. De hecho, no se veía desde hacía décadas. Pero antes de entrar al corazón, donde vamos a ver datos demoledores, tengo que llevarte primero al órgano que más te preocupa probablemente. Y si no te preocupa todavía, te puedo asegurar que les preocupa a tus padres, a tus tíos, a tus suegros, quizá a tu pareja y quizá, aunque en silencio, también a ti: el cerebro. Hay una cosa que la medicina conoce desde hace décadas y que casi no se cuenta en los medios.
Es una observación epidemiológica tan sólida, tan repetida, tan estudiada que ya nadie la discute. Los diabéticos tienen el doble de riesgo de desarrollar Alzheimer. Léelo otra vez, escúchalo otra vez. Sí, el doble. No un poquito más, el doble. Y esto no es una correlación débil que apareció en un estudio aislado. Esto se ha visto en cortes de cientos de miles de personas en países distintos, con metodologías distintas y durante décadas. Es uno de los hallazgos más robustos de la epidemiología moderna. Y sin embargo, te lo estoy diciendo yo aquí y probablemente es la primera vez que lo oyes. Y sí, te entiendo perfectamente. Hazme la pregunta. Házmela. ¿Por qué tienen los diabéticos el doble de riesgo de padecer Alzheimer? La explicación que se ha ido construyendo en los últimos 20 años es tan importante que incluso tiene un nombre propio. Hay científicos serios, neurocientíficos, endocrinólogos que llaman al Alzheimer la diabetes tipo 3. Y no es una metáfora, la llaman así literalmente. Cuando estudias el cerebro de una persona con Alzheimer, encuentras algo extraño. Resulta que las neuronas, sobre todo en el hipocampo y en la corteza, pierden la capacidad de usar bien la glucosa. Desarrollan resistencia a la insulina, igual que la desarrollan los músculos y el hígado en un diabético. Y aquí necesito que te detengas un momento en lo que significa esto. Cuando un músculo desarrolla resistencia a la insulina, el músculo sufre, sí, pero el cuerpo tiene alternativas. Puede quemar grasa, puede redistribuir recursos y el músculo se adapta mal, pero se adapta. Pero el cerebro no tiene esa flexibilidad. El cerebro es el órgano más exigente del cuerpo. Consume el 20% de toda tu energía, aunque solo representa el 2% de tu peso. Y a diferencia del músculo, depende de la glucosa de una forma casi exclusiva. No tiene reservas propias, no puede quemar grasa directamente. Necesita que la glucosa llegue, entre y se queme continuamente, sin parar. Cuando las neuronas desarrollan resistencia a la insulina, pierden esa capacidad de entrada y sin entrada no hay energía. Y sin energía, la neurona primero se ralentiza, luego se deteriora y finalmente muere. Es decir, el cerebro de un paciente de Alzheimer es metabólicamente un cerebro hambriento. Está rodeado de glucosa en la sangre, pero no puede hacerla entrar, no puede usarla y por lo tanto no puede alimentar a sus propias neuronas. Y las neuronas sin glucosa mueren. Así es que esto cambia completamente la forma de ver la enfermedad. Durante décadas, el Alzheimer se explicó como un problema de placas, las famosas placas de beta-amiloide, una proteína mal plegada que se acumula entre las neuronas y las asfixia. Y se han gastado miles de millones de dólares desarrollando fármacos para eliminar esas placas. Y los resultados, hasta ahora, la verdad, es que han sido decepcionantes. Algunos fármacos sí que consiguen reducir las placas, pero, sin embargo, los pacientes no mejoran significativamente. Y esto ha hecho que muchos investigadores empiecen a sospechar que las placas no son la causa de la enfermedad. Sospechan que son solo una consecuencia, son una señal de que algo más profundo ha ido mal antes. Y ese algo más profundo, según la teoría de la diabetes tipo 3,
es la pérdida de la capacidad del cerebro para usar glucosa. La pérdida de la sensibilidad a la insulina cerebral. Y si esa teoría es correcta, entonces cualquier cosa que mejore la sensibilidad a la insulina del cerebro debería tener efectos beneficiosos sobre el Alzheimer. Y aquí viene la conexión. ¿Qué hace el GLP-1? Te lo recuerdo, el GLP-1 es la hormona que le dice al páncreas cuándo soltar insulina, que mejora la sensibilidad de los tejidos a esa insulina y que reduce la inflamación. Y además, hemos visto que tiene receptores directamente en el cerebro, en el hipocampo, que es la región de la memoria, y que además es justamente la región que primero se deteriora en un enfermo de Alzheimer. ¿Qué pasa si el GLP-1 está hablándole al hipocampo? ¿Qué pasa si lo lleva haciendo años en cada uno de nosotros, cada vez que comemos, ayudando al cerebro a mantenerse sano? ¿Qué pasa si la pérdida progresiva de esa señal con el envejecimiento es parte del problema? Y verás, estas no son preguntas mías, son las preguntas que hay encima de la mesa de los laboratorios más importantes del mundo en este momento. Y ya hay datos. En modelos animales, los efectos del GLP-1 sobre el cerebro son impresionantes. Cuando le das un agonista de GLP-1, un fármaco como el Ozempic, a un ratón modificado genéticamente para desarrollar Alzheimer, pasan varias cosas a la vez. Se reducen las placas de beta-amiloide, baja la neuroinflamación y, lo que es más llamativo, las neuronas del hipocampo pasan a tener una vida más larga. Y lo que es más importante además, el ratón funciona mejor, hace mejor los laberintos, recuerda mejor lo que aprendió ayer. Y esto se ha repetido en docenas de estudios en distintos laboratorios del mundo, con distintos modelos animales, con distintos fármacos de la familia GLP-1. La evidencia preclínica es de las más sólidas que existe en la investigación del Alzheimer. Pero los ratones no son personas. Y sin duda es una información que tengo que darte de forma clara. Muchísimos fármacos que funcionaron espectacularmente en ratones, en humanos después no hicieron nada. La historia de la medicina está llena de promesas animales que después no se cumplieron en personas, y es por eso por lo que es importante lo que ha ocurrido recientemente. Porque desde hace unos años hay ensayos clínicos en humanos, en personas reales, con Alzheimer real, y te voy a hablar de dos de ellos, los más importantes que se han hecho en este campo hasta el día de hoy. Se llaman EVOQUE y EVOQUE Plus. Los hizo Novo Nordisk, la misma compañía danesa que fabrica Ozempic, y fueron, sin exagerar, los ensayos clínicos más esperados de la neurología en los últimos años. EVOQUE y EVOQUE Plus son ensayos de fase 3, que es la fase más avanzada y rigurosa de los ensayos clínicos. Antes de que un fármaco se pueda usar oficialmente para una enfermedad nueva, tiene que pasar por una fase 3 positiva. Y estos ensayos reclutaron a 3.808 pacientes, casi 4.000 personas con Alzheimer en estadio temprano. Pacientes a los que se les acababa de diagnosticar la enfermedad o que estaban en la fase previa llamada deterioro cognitivo leve. La mitad recibió semaglutida oral, que es la misma molécula de Ozempic, pero en forma de pastilla. Y la otra mitad recibió placebo. Y durante 2 años se les hizo un seguimiento exhaustivo, pruebas cognitivas, marcadores en sangre,
neuroimagen e incluso a un subgrupo de pacientes análisis del líquido cefalorraquídeo, es decir, líquido que baña directamente el cerebro y la médula espinal. Y lo que estaban preguntando era muy concreto. ¿La semaglutida frena la progresión del Alzheimer? ¿Los pacientes que la toman pierden memoria más despacio que los que toman placebo? ¿Sus cerebros se atrofian menos? ¿Sus marcadores inflamatorios mejoran? Y el 24 de noviembre de 2025, Novo Nordisk anunció los resultados. Y ahora déjame contártelo tal y como ocurrió, porque la historia tiene dos caras y las dos son importantes. La primera cara, que fue la que abrió todos los titulares, fue una decepción. La semaglutida no consiguió frenar la progresión clínica del Alzheimer. Los pacientes que tomaron el fármaco perdieron memoria a un ritmo prácticamente igual que los que tomaron placebo. Cognitivamente, funcionalmente, en el día a día de sus vidas no hubo una mejora medible y la industria reaccionó con tristeza. Las asociaciones de pacientes expresaron su decepción y los medios titularon una vez más que un fármaco prometedor había fracasado contra la enfermedad de Alzheimer. Y aquí podríamos cerrar la historia. Otro fármaco más que no llegó a su destino, punto. Pero la historia tenía una segunda cara, y esa segunda cara es la que casi nadie te ha contado, porque en un subestudio paralelo dentro de los mismos ensayos, los investigadores recogieron líquido cefalorraquídeo de unos 200 pacientes. Lo recogieron al principio del tratamiento y lo volvieron a recoger meses después para comparar. Querían ver qué estaba pasando dentro del cerebro a nivel molecular y no solo en las puntuaciones cognitivas. Y lo que encontraron fue espectacular. La semaglutida había reducido hasta un 10% los niveles de las proteínas más asociadas al Alzheimer en el líquido del cerebro. La proteína tau en sus formas más tóxicas, las que llaman p-tau 181 y p-tau 217, había bajado. La neurogranina, que es un marcador de daño en las sinapsis, había bajado. Y lo más importante para lo que te he estado contando, la YKL40, que es uno de los marcadores más específicos de neuroinflamación cerebral, también había bajado. Es decir, y esto es muy importante que lo entiendas, el fármaco no consiguió hacer que los pacientes recordaran mejor, pero sí consiguió cambiar la biología de sus cerebros en la dirección correcta. Bajó la inflamación, bajó la neurodegeneración y bajó las proteínas tóxicas. Y unas semanas después, en abril de 2026, en el Congreso de la Academia Americana de Neurología en Chicago, salieron datos todavía más finos. Un subestudio mecanístico mostró que la semaglutida estaba modulando directamente la actividad de las células inmunes dentro del cerebro. Estaba calmando precisamente a las células inmunes del cerebro, de las que enseguida te hablaré. Estaba bajando la fiebre del sistema inmune cerebral. Y ahora déjame que te explique qué significa todo esto, porque tiene un significado muy preciso y no es ni Ozempic cura el Alzheimer, ni Ozempic no sirve para nada cerebral. Lo que significa, lo que están diciendo los investigadores serios es lo siguiente. La semaglutida sí hace cosas en el cerebro humano. Eso ha quedado demostrado, sin lugar a dudas, en líquido cefalorraquídeo de pacientes reales.
Lo que no es capaz de hacer es revertir el daño cuando la enfermedad de Alzheimer ya está clínicamente establecida, cuando ya hay síntomas, cuando ya hay neuronas muertas. Bajar la inflamación 3 puntos no devuelve la memoria perdida. Y esto cambia la pregunta. La pregunta deja de ser ¿puede Ozempic curar el Alzheimer? Y pasa a ser ¿puede el GLP-1 durante toda tu vida y antes de que aparezcan síntomas mantener tu cerebro protegido de la cascada inflamatoria que termina llevando a la demencia? Y esa pregunta no la responde Evoque. Esa pregunta requeriría un ensayo de 20 o 30 años en personas sanas con seguimiento cognitivo a largo plazo. Y esa pregunta probablemente nunca se va a responder con la limpieza de un ensayo clínico, pero sí tenemos pistas. Y las pistas que tenemos apuntan todas en la misma dirección. Los estudios epidemiológicos en pacientes con diabetes que han tomado fármacos GLP-1 durante años muestran una reducción significativa del riesgo de desarrollar demencia comparado con diabéticos que no los toman. Y no es una prueba causal, pero es una señal consistente repetida en diferentes países con distintas metodologías y la señal está ahí. El propio doctor Ivan Koyshev, neuropsiquiatra del Imperial College de Londres, lo explicó muy bien tras conocerse los resultados de Evoque y déjame que te lo lea porque su explicación es importante. Koyshev dijo literalmente: esto es un tema recurrente en las terapias para el Alzheimer. Cuando la enfermedad ya está avanzada, frenar el deterioro bioquímico no es suficiente para restaurar las redes neuronales complejas que ya se han deteriorado. Es decir, lo que él está diciendo, y conviene que lo entiendas bien, es que llegamos tarde. Cuando una persona ya tiene Alzheimer diagnosticado, aunque tú consigas bajar la inflamación de su cerebro, las neuronas que ya se han perdido no se recuperan. Las conexiones que ya se han roto no se vuelven a tejer y las redes neuronales que se han deteriorado ya no están. Y luego añadió una frase que vale la pena que se te quede grabada. Él dijo, y cito otra vez, la señal siempre estuvo en el espacio de la prevención y no en el del tratamiento. Es decir, la señal siempre estuvo en el espacio de la prevención. Y eso para ti que estás viendo este vídeo es probablemente la lección más importante de todo este vídeo, porque tú no estás en la posición del paciente de Evoque, tú al menos, eso espero, no tienes Alzheimer todavía. Tú estás en la posición de la persona que todavía puede proteger su cerebro. Y la pregunta que de verdad te tienes que hacer no es si Ozempic te va a curar algo dentro de 20 años. La pregunta es si la señal del GLP-1 en tu cuerpo, en este momento, está funcionando como debería. Y si no es así, ¿qué puedes hacer al respecto? Pero antes de llegar ahí todavía nos queda volver sobre la palabra que ha aparecido varias veces en estos últimos minutos, neuroinflamación, porque es probablemente la palabra más importante que te llevas de aquí y conviene que sepas exactamente qué quiere decir. Tu cerebro tiene un sistema inmune propio. No es el mismo que defiende al resto del cuerpo, es uno separado, especializado y formado por unas células que se llaman microglía. La microglía son como los policías del cerebro, patrullan, vigilan, retiran basura celular y atacan a virus si entran. Sin microglía, el cerebro se infectaría y se llenaría de basura en cuestión de días. Y el problema es que la microglía, cuando se sobreactiva durante demasiado tiempo, deja de proteger y empieza a dañar. Se vuelve agresiva con las propias neuronas, las inflama, las irrita y
atención, las mata lentamente. Y a eso se le llama neuroinflamación crónica. Y la neuroinflamación crónica es, según las teorías más recientes, uno de los grandes motores del envejecimiento cerebral, del deterioro cognitivo leve, del Alzheimer y de otras muchas formas de demencia. Y la pregunta que viene ahora es evidente. ¿Qué causa que la microglía se sobreactive? Pues muchas cosas. La dieta procesada, la obesidad, la diabetes, la privación crónica de sueño, el estrés prolongado, las infecciones recurrentes y, sobre todo, la edad. A partir de los 50, la microglía tiende a volverse más reactiva, menos eficaz y más inflamatoria. ¿Y qué hace el GLP-1? Pues verás, vuélvete a sorprender. Calma la microglía, le baja la fiebre y le dice, deja de atacar, hombre, que ya no hay invasor. Y en los modelos animales se ha visto repetidamente cuando administras un agonista de GLP-1, los marcadores de neuroinflamación bajan. La microglía vuelve a su modo de patrulla tranquila y las neuronas dejan de estar en una zona de combate. Y esto para una persona mayor sana ya tiene implicaciones porque no hay que tener Alzheimer para tener neuroinflamación. La puedes tener a niveles bajos a los 50, más altos a los 60, más altos a los 70 y es parte del envejecimiento normal. Reducirla y mantenerla baja es probablemente una de las mejores estrategias de protección cognitiva que existen. Y lo que estamos descubriendo, en otras palabras, es que el GLP-1 no es solo una hormona para diabéticos, no es solo un fármaco para perder peso, es una de las moléculas que parece tener unos efectos protectores generales sobre el cerebro envejecido. Es una de las moléculas que la naturaleza diseñó para mantener tu cerebro funcionando bien durante décadas y una de las moléculas cuya señal en la vida moderna podría estar atenuada en muchos de nosotros. Y ahora intenta mantener esta idea en la cabeza por un momento, porque cuando lleguemos al final del vídeo entenderás por qué activarla, ya sea de forma farmacológica o de forma natural, puede ser una de las decisiones más importantes que tomes con respecto a cómo envejecerá tu cerebro. Pero, verás, antes de llegar ahí, todavía nos queda lo más fuerte. Porque si los datos del cerebro son prometedores, los datos del corazón ya no son prometedores, son contundentes. Son los datos que cambiaron la cardiología de los últimos 10 años y son los datos que te voy a mostrar ahora. Y aquí, déjame que te lo diga sin rodeos, los datos son de otra naturaleza. Lo que has visto hasta ahora sobre el cerebro era prometedor, sí, sólido también, pero matizado, con un ensayo que no llegó al objetivo principal y biomarcadores que apuntaron en la dirección correcta, pero cuando se pasa al corazón, esa ambigüedad desaparece. Los datos del corazón son rotundos. Son los datos que, como te decía hace un momento, cambiaron la cardiología de los últimos 10 años y de los próximos. Y son los datos que están haciendo en este momento que cardiólogos de todo el mundo receten fármacos GLP-1 a pacientes que ni siquiera tienen diabetes. Y aquí voy a contarte cómo ocurrió, porque la historia tiene un giro fascinante. Volvamos por un momento al año 2008. La FDA, que es la agencia que aprueba los fármacos en los Estados Unidos, había vivido un escándalo unos años antes con un fármaco para la diabetes llamado rosiglitazona. Era un fármaco que bajaba bien el azúcar, pero un metaanálisis publicado
en el New England Journal of Medicine, en 2007, mostró algo terrible. La rosiglitazona aumentaba el riesgo de infarto. Es decir, durante años se recetó a millones de diabéticos un fármaco que controlaba mejor su azúcar, pero que les estaba matando de un ataque al corazón. La FDA reaccionó y a partir de 2008 dictó una norma nueva. Cualquier fármaco para la diabetes que quisiera salir al mercado tenía que demostrar, mediante un ensayo clínico grande, específicamente diseñado para esto, que no aumentaba el riesgo cardiovascular. No tenía que probar que protegía, solo que no hacía daño. Era una pregunta defensiva, una pregunta de seguridad, y así, cuando los fármacos GLP-1 entraron al mercado, tuvieron que pasar por estos ensayos cardiovasculares. Liraglutida lo hizo a través de un ensayo enorme llamado LEADER, publicado en 2016 en el New England Journal of Medicine. Semaglutida lo hizo a través de un ensayo llamado SUSTAIN 6, publicado también en 2016 en la misma revista. Eran ensayos diseñados para responder a una pregunta concreta. ¿Estos fármacos aumentan el riesgo de infarto, ictus o muerte cardiovascular? Y la pregunta, recuérdalo, era defensiva. Nadie esperaba que los fármacos protegieran, solo se esperaba que no hicieran daño. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Y aquí déjame que te dé los datos concretos, porque conviene que entiendas la magnitud de lo que vamos a ver. El ensayo LEADER, dirigido por el cardiólogo danés Steven Marso, reclutó a 9.340 pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular. La mitad recibió liraglutida, la otra mitad recibió placebo, y a todos se les siguió durante una media de 3 años y 8 meses. Y lo que se medía era el llamado MACE, que es un compuesto de 3 eventos: muerte cardiovascular, infarto no mortal o ictus no mortal. Y este es el desenlace estándar en cardiología. 3 años y medio después, abrieron los datos y lo que vieron fue lo siguiente. En el grupo que tomó placebo, el 14,9% de los pacientes habían sufrido uno de estos 3 eventos cardiovasculares mayores. En el grupo que tomó liraglutida, el porcentaje fue del 13%. Y aquí detente, porque ese dato, a primera vista, no parece impresionante, una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales, pero piensa lo que significa cuando lo multiplicas por todos los diabéticos de alto riesgo cardiovascular del mundo. Estás hablando de cientos de miles de infartos, ictus y muertes evitadas cada año. Y eso, en cardiología, es enorme. La traducción técnica de esa diferencia se llama hazard ratio. Y aquí necesito pararme porque hazard ratio es un concepto que vas a oír mucho si te interesa la medicina y conviene tenerlo claro. Tú imagínate que el grupo placebo tiene un riesgo basal de 100, es decir, tiene 100 probabilidades arbitrarias de sufrir un infarto. Si el grupo con liraglutida tiene un riesgo de 87, decimos que el hazard ratio es 0,87. 13 menos de cada 100 personas sufren el evento. Y eso, traducido a poblaciones grandes, son vidas, muchas vidas. En LEADER, el hazard ratio fue de 0,87, 13% menos de eventos cardiovasculares mayores. Estadísticamente significativo, solidísimo, pero hay más, porque cuando se desglosó el resultado por componentes, se vio que la liraglutida no solo reducía los eventos en general, reducía la muerte cardiovascular en un 22%. Reducía la muerte por cualquier causa en un 15%, y esos pacientes vivían más. Y vivían más no porque tuvieran menos azúcar en sangre, vivían más porque tenían menos infartos, menos ictus y menos eventos cardíacos.
Y aquí viene la pregunta que se hicieron los cardiólogos al ver estos datos, la pregunta crítica. ¿Esto venía provocado por la pérdida de peso? Porque resulta que la liraglutida hace adelgazar. Los pacientes de líder perdieron de media unos 3 kilos. Y si la protección cardiovascular venía simplemente de eso, y si era un efecto indirecto del adelgazamiento y no del fármaco en sí. Los investigadores hicieron los cálculos y lo que descubrieron fue que el efecto protector del GLP-1 sobre el corazón era demasiado grande como para explicarse solo por la pérdida de peso. 3 kilos no reducen un 22% la mortalidad cardiovascular. Algo más estaba pasando. Y fue entonces cuando llegaron los resultados de SUSTAIN 6. SUSTAIN 6 era el ensayo equivalente para la semaglutida, es decir, para Ozempic. 3.297 pacientes, 2 años y 1 mes de seguimiento. Y aquí los resultados fueron, si cabe, todavía más claros. Los pacientes con semaglutida tuvieron un 26% menos de eventos cardiovasculares mayores que los que tomaron placebo. Un hazard ratio de 0,74. Una de las reducciones más grandes que se han visto nunca con un fármaco en cardiología. Y aquí voy a insistir porque conviene que te detengas en esta cifra. Un 26% de reducción en infartos, ictus y muerte cardiovascular en diabéticos de alto riesgo con una sola inyección semanal. ¿Y qué fue lo que pasó una vez que los resultados se hicieron públicos? En no muy poco tiempo, todo cambió. Las guías de cardiología empezaron a actualizarse, la American Heart Association, la European Society of Cardiology, las sociedades médicas de medio mundo fueron incorporando los GLP-1 como recomendación de primera línea para diabéticos con riesgo cardiovascular, pero no por su efecto sobre el azúcar, por su efecto sobre el corazón. Y unos años después llegó SELECT. Se publicó en 2023 en el New England Journal of Medicine. SELECT fue el ensayo que cerró el círculo, porque SELECT no se hizo en diabéticos. SELECT se hizo en personas obesas, sin diabetes y con antecedentes cardiovasculares. 17.604 pacientes. Y en esas pruebas se obtuvo un hazard ratio de 0,80. Es decir, un 20% de reducción de eventos cardiovasculares mayores en personas sin diabetes. Piénsalo, sí, en personas sin diabetes. Ese fue el ensayo que cambió el paradigma definitivamente. A día de hoy, la semaglutida ha dejado de ser un fármaco para una enfermedad concreta. La semaglutida ha pasado a ser un fármaco que protege el sistema cardiovascular con independencia de cuál sea la razón clínica por la que tomas el fármaco. Tras SELECT, en marzo de 2024, la FDA aprobó oficialmente la semaglutida con la indicación de reducción de riesgo cardiovascular en personas con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, ahora mismo, en el momento en que ves este vídeo, hay cardiólogos en hospitales de Madrid, de Buenos Aires, de Ciudad de México, recetando Ozempic o Wegovy a pacientes que no son diabéticos. Y lo están haciendo porque los médicos ahora tienen evidencia clínica de que les están protegiendo el corazón. Pero volvamos a la pregunta, y es la misma que ya nos hemos hecho antes. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo exactamente el GLP-1 dentro del corazón y de las arterias? ¿Cómo se traduce en mecanismo biológico esa reducción del 26% de eventos cardiovasculares? Y es ahora, mientras buscamos estas respuestas, cuando llegamos a uno de los hallazgos más
fascinantes de la biología cardiovascular reciente, porque resulta que el GLP-1 hace cosas en varios niveles a la vez. Primer nivel, el endotelio. Y aquí tengo que pararme un momento, porque endotelio es la palabra clave de este apartado del vídeo y conviene que la tengas perfectamente clara. Tus arterias y tus venas, todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo, no son tuberías de plástico. Por dentro y en contacto directo con la sangre tienen una capa de células vivas, una capa finísima, una sola célula de espesor, llamada endotelio. Esa capa, si la extendieras entera, ocuparía la superficie de varias canchas de tenis. Y en un adulto esa capa pesa alrededor de 1 kilo, es decir, es prácticamente un órgano. Y es un órgano que recubre todo el sistema vascular de tu cuerpo. Y ese endotelio no es pasivo, no es un revestimiento inerte, es metabólicamente muy activo. Decide cuándo se dilatan los vasos, decide cuándo se contraen y regula la coagulación de la sangre, regula la inflamación local y decide qué moléculas dejan entrar a los tejidos y cuáles no. En sentido muy real, es el director de la salud vascular de tu cuerpo entero. Cuando ese endotelio se inflama, se irrita o se vuelve disfuncional, todo el sistema vascular empieza a fallar. Las arterias se vuelven rígidas y las placas de ateroma se forman con más facilidad. La presión arterial sube y como consecuencia de ello los riesgos cardiovasculares se disparan. La disfunción endotelial es, según la cardiología moderna, una de las primeras alteraciones que aparecen en el camino hacia el infarto y el ictus. ¿Y qué hace el GLP-1 sobre el endotelio? Lo calma, lo desinflama, mejora su capacidad de fabricar óxido nítrico, que es la molécula que les dice a los vasos sanguíneos que se relajen y se dilaten, y reduce los marcadores de estrés oxidativo, que son las moléculas que dañan las células endoteliales con el paso del tiempo. Y esto nos lleva al segundo nivel, las placas de ateroma. Las placas son esos cúmulos de colesterol, calcio, células inmunes muertas y restos celulares que se forman dentro de la pared de las arterias con el paso de los años. Y cuando una placa se inflama, se rompe. Y cuando una placa se rompe, se forma un coágulo. Y cuando ese coágulo bloquea una arteria, lo que se acaba de producir es lo que llamamos infarto. Y si bloquea una arteria del corazón, o ictus, si bloquea una arteria del cerebro. Pues bien, el GLP-1 estabiliza las placas. No las hace desaparecer, pero las hace menos inflamatorias y menos propensas a romperse. Los estudios con imagen vascular avanzada han mostrado que en pacientes tratados con agonistas de GLP-1, las placas se vuelven más fibrosas, más estables y menos peligrosas. Tercer nivel, el propio músculo cardíaco. El miocardio tiene receptores de GLP-1, ya lo hemos visto, y cuando el GLP-1 se acopla a esos receptores mejora la eficiencia metabólica del corazón y le permite usar mejor la glucosa, que es, acuérdate, su principal combustible. Pero hay algo más específico que quiero contarte, porque el corazón puede fallar de dos formas distintas. La primera es la que todos conocemos. El músculo se debilita, se contrae con menos fuerza y no bombea suficiente sangre. Y esto es lo que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es decir, la fracción de eyección es simplemente el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Y si ese porcentaje cae, el corazón no está haciendo bien su trabajo. Pero hay una segunda forma de fallo que durante décadas la medicina no supo ver bien. El músculo cardíaco se contrae con fuerza normal
expulsa la cantidad correcta de sangre, pero luego no sabe relajarse, se queda rígido entre latido y latido, y esa rigidez hace que el corazón no se llene bien, aunque bombee bien. Es como una bomba que empuja perfectamente, pero que no puede llenarse del todo antes del siguiente ciclo. Y ese subtipo se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y hasta hace muy poco no tenía un tratamiento eficaz. La medicina convencional sabía que existía, lo diagnosticaba, pero no tenía nada específico para darle al paciente. Y ahí es donde entran los GLP-1. El ensayo STEP-HP-PEF, publicado en el New England Journal of Medicine en 2023, demostró que la semaglutida producía mejoras clínicas significativas en estos pacientes. Menos síntomas, mejor capacidad de ejercicio, mejor calidad de vida. Por primera vez había algo que funcionaba en ese subtipo, y ese algo resulta que es una molécula que tu intestino fabrica de forma natural. Cuarto nivel, la presión arterial. Los pacientes que toman semaglutida ven una reducción modesta, pero consistente, de su presión arterial sistólica de media entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Un número que parece pequeño, hasta que recuerdas que estamos hablando de millones de personas. 3 milímetros de mercurio en una población de 10 millones de hipertensos son decenas de miles de ictus que no ocurren cada año. ¿Y por qué baja la presión? Pues todavía no está del todo claro, y conviene decirlo, porque aquí hay varias hipótesis. Menor inflamación vascular, mejor función del endotelio, reducción del tono simpático o probablemente las tres a la vez. Lo que sí está claro es que ocurre y que es consistente en los ensayos y que no se explica solo por la pérdida de peso. En otras palabras, el GLP-1 no le está haciendo algo al corazón a través de la báscula, le está haciendo algo directamente a los vasos. Y aquí llega un quinto nivel, más sutil pero importante, la inflamación sistémica. La PCR ultrasensible es un marcador de inflamación general del cuerpo. Y los pacientes que toman agonistas de GLP-1 bajan de media sus niveles de PCR ultrasensible. Y eso significa que el GLP-1 está reduciendo la inflamación de fondo del organismo entero. Esa información crónica, silenciosa, que muchos llaman inflammaging, es decir, la inflamación del envejecimiento. Y hasta aquí te acabo de presentar los 5 niveles, 5 mecanismos distintos, y todos van en la misma dirección: protección del sistema cardiovascular. Menudo maratón te estoy haciendo hacer, espero que me lo aguantes. Pero ahora retira el zoom en el que estamos, ponte de pie de forma imaginaria y intenta mirar el cuadro entero. Verás, te estoy hablando de una hormona que tu intestino libera cada vez que comes. Una hormona que evolutivamente está ahí desde antes de que los mamíferos existieran. Una hormona con receptores en tu corazón, en tus arterias, en tu cerebro y en tus riñones. Una hormona que cuando se restaura farmacológicamente reduce los infartos un 26%, reduce los ictus y reduce la muerte cardíaca en pacientes diabéticos. Estabiliza tus placas, desinflama tu endotelio, baja tu presión arterial y baja la inflamación de fondo del cuerpo entero. ¿Tú crees que una hormona así es una hormona digestiva? ¿Tú crees, después de todo lo que has oído en este vídeo, que el papel principal del GLP-1 es regular cuándo comes y cuánta insulina sueltas? ¿En serio? No, no puede ser. Una hormona con estos efectos sistémicos no es una hormona digestiva, es otra cosa, es algo mucho más
fundamental es probablemente lo que algunos investigadores ya empiezan a llamar abiertamente en los papers más recientes una molécula geroprotectora. Es decir, una molécula que la naturaleza diseñó para proteger al organismo del envejecimiento. Y esa idea es la que conviene que entiendas bien, porque cambia todo lo que viene a continuación, cambia cómo entiendes Ozempic, cambia cómo entiendes tu propio cuerpo y cambia cómo entiendes el envejecimiento mismo. Porque si el GLP-1 es una molécula de longevidad, entonces tenemos que hacernos la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué muchos de nosotros tenemos esta señal apagada? ¿Por qué la vida moderna parece haber atenuado precisamente la molécula que más nos protege? ¿Y qué se puede hacer al respecto? A esas preguntas voy a intentar darle respuesta a continuación. Pero antes me voy a parar por un momento. Vamos a salir de los laboratorios, de los ensayos clínicos, de los hospitales, y voy a formularte una pregunta que no es estrictamente médica, es una pregunta un poco más profunda. Y es la pregunta que yo creo que da sentido a todo lo que te he contado hasta ahora. ¿Por qué existe el GLP-1? Y no me refiero a por qué se descubrió, porque eso ya lo sabemos. Me refiero a por qué la naturaleza, durante cientos de millones de años de evolución, ha mantenido esta molécula tan precisa, tan inteligente, con receptores en órganos tan estratégicos. ¿Qué problema biológico estaba resolviendo el GLP-1 cuando apareció? Y la respuesta a estas preguntas, una vez que las entiendas, yo creo que de nuevo vendrá a cambiarlo todo. Y aquí volvamos por un momento al monstruo de Gila. ¿Te acuerdas de él? Parece que hace ya una eternidad que hablamos de ese lagarto del desierto de Arizona que solo come 2 veces al año. Vaya el hambre que debe pasar el tío. Este animal vive en un entorno donde la comida es escasa, impredecible y esporádica. Y es por eso, por lo que pasa meses sin comer. Y cuando encuentra comida, su cuerpo necesita hacer algo muy concreto. Necesita pasar en cuestión de horas de un modo de supervivencia mínima a un modo de aprovechar al máximo lo que acaba de entrar. Necesita reparar tejidos, necesita crecer si todavía puede, necesita guardar reservas y necesita activar todos los procesos costosos del cuerpo que, sin embargo, llevaban meses apagados. Y para hacer eso, su cuerpo necesita una señal clara, inequívoca, que le diga: ha llegado comida, ya no estamos en peligro, podemos invertir energía en mantenernos, en repararnos, en cuidarnos. Y esa señal en el lagarto y en ti es el GLP-1. Pero, vamos a ver, permíteme que te formule de una forma más clara esto que te estoy diciendo. El GLP-1, en términos evolutivos, no es una hormona digestiva, es una señal de seguridad metabólica. Es la forma que tiene tu intestino de avisar al resto del cuerpo que hay recursos, que el ambiente es favorable y que se puede salir del modo supervivencia y se puede entrar en el modo reparación. Y por eso tiene receptores donde los tiene. Receptores en el corazón, porque cuando hay recursos hay que cuidar el sistema cardiovascular, las arterias se desinflaman, las placas se estabilizan y la presión baja un poco. Y el cuerpo dice: ahora podemos permitirnos mantener el sistema vascular en buen estado. Receptores en el cerebro, porque cuando hay recursos hay que cuidar el cerebro. La microglía se calma, la inflamación baja, las neuronas reciben permiso para seguir funcionando bien y el cuerpo dice: ahora podemos permitirnos mantener la memoria, mantener el pensamiento y mantener la cognición. Receptores en los riñones, porque cuando hay recursos hay que cuidar la filtración, la limpieza, la homeostasis. Y entonces el cuerpo dice: ahora podemos permitirnos mantener la depuración del organismo. Receptores en el endotelio, porque cuando hay recursos hay que cuidar
las paredes de los vasos. Y aquí el cuerpo también dice, ahora podemos permitirnos mantener tubos sanos por los que circula nuestra sangre. Y todo lo que hace el GLP-1 en cada uno de esos órganos tiene una lógica unificada, es una señal evolutiva de puedes invertir en mantenerte. En pocas palabras, eso es una señal de longevidad. La biología antigua, en su sabiduría, conectó una sola hormona digestiva a todos los sistemas que más se deterioran en el envejecimiento. Porque cuando hay comida hay que repararse y cuando hay comida hay que envejecer despacio. Y aquí viene la parte incómoda, la parte que conviene que entiendas bien porque cambia cómo piensas sobre tu propio cuerpo. ¿Qué ocurre cuando esa señal se atenúa? ¿Qué ocurre cuando por la razón que sea el cuerpo deja de recibir bien ese mensaje de puedes invertir en mantenerte? Lo que ocurre es que el cuerpo se queda en modo supervivencia, aunque haya comida alrededor, y te lo voy a explicar. Cuando esa señal está bien presente, todos los órganos que tienen receptores de GLP-1 reciben el mensaje, estás a salvo, puedes invertir en mantenerte. Y entonces, en el corazón las arterias se desinflaman, en el cerebro la microglía se mantiene tranquila sin atacar a las neuronas, y en las paredes de los vasos el endotelio se repara, las placas que puede haber se mantienen estables sin inflamarse, las neuronas reciben permiso para seguir trabajando bien y los riñones se mantienen jóvenes. Pero cuando esa señal se apaga, todo eso se invierte. Las arterias se quedan inflamadas, la microglía se sobreactiva y empieza a hacer daño, el endotelio se va deteriorando, las placas se vuelven inestables, las neuronas se debilitan y los riñones envejecen más rápido de lo que les tocaría. Y todo eso ocurre simultáneamente en todos los órganos a la vez. Porque esa era la misma señal, la que estaba protegiéndolos a todos. Esa misma señal se apagó y múltiples sistemas que dejan de mantenerse. Y aquí está la pregunta crítica de este vídeo. La pregunta por la que viste el título, aunque todavía no lo supieras. ¿Tenemos los humanos modernos esa señal funcionando bien? Y la respuesta, lamentablemente, es que no. Pero te voy a explicar por qué. Porque aquí hay al menos 4 razones por las que la vida moderna ha atenuado la señal del GLP-1 en la mayoría de nosotros. Y cuando las veas juntas vas a entender mucho mejor por qué Ozempic ha provocado el terremoto que ha provocado. Porque Ozempic no está introduciendo algo nuevo en tu cuerpo. Ozempic está restaurando una señal que la vida moderna te ha apagado. La primera razón es la comida procesada. El GLP-1 se libera sobre todo en respuesta a comida real, fibra, grasas saludables, proteínas, alimentos enteros que pasan por el intestino y estimulan las células L, que son las células del intestino que producen GLP-1. Cuando comes comida ultraprocesada que está llena de azúcares refinados, harinas blancas, aditivos y emulsionantes, las células L se activan mucho menos. Lo que estás haciendo es provocar un pico de glucosa en sangre, sí, pero no provocas una buena liberación de GLP-1. Es decir, tú comes, te subes el azúcar, pero
no recibes la señal completa de ha llegado comida real y podemos relajarnos. Y el cuerpo se queda confundido. Recibe los carbohidratos, pero no recibe el mensaje correcto. Segunda razón, comer todo el día. El GLP-1, como muchas hormonas, funciona en pulsos. Cuando comes sube y pasadas unas horas baja y luego cuando vuelves a comer vuelve a subir. Y ese ritmo de subidas y bajadas es lo que mantiene a los receptores sensibles a la señal. Esto es como cualquier sistema biológico de comunicación. Necesita momentos de silencio para que el mensaje, cuando llegue, se oiga claro. Sin embargo, la vida moderna ha eliminado los silencios. Comemos al levantarnos, a media mañana, en la comida, a media tarde, en la cena y picamos antes de dormir. 5, 6, 7 veces al día. Hay constantemente algo en el intestino y eso significa que la señal del GLP-1 ya no funciona en pulsos limpios. Funciona como un ruido constante de fondo y los receptores, ante una señal constante, pierden sensibilidad, se vuelven sordos. Esto es exactamente el mismo principio que hace que dejes de oler tu propio perfume al cabo de unos minutos de habértelo puesto. Tu nariz pierde sensibilidad. La señal sigue ahí, pero tú ya no la registras. Tercera razón, el microbioma. Las bacterias de tu intestino son enormemente importantes para la producción de GLP-1. Y hay una bacteria en concreto llamada Akkermansia mucinifila, que es una de las grandes productoras indirectas de GLP-1 endógeno. La Akkermansia vive en la capa de moco que recubre tu intestino y cuando está sana y abundante activa las células L, que son las células especializadas de tu pared intestinal que fabrican el GLP-1. Las vimos antes. Son las que detectan la presencia de comida y mandan la señal al páncreas. Pues bien, Akkermansia las estimula directamente, incluso sin comida de por medio. Y también hay otras bacterias que producen butirato, un ácido graso de cadena corta, que tiene el mismo efecto sobre esas mismas células. Y también hay otras bacterias que producen butirato, que es un ácido graso de cadena corta que estimula esas mismas células L para que fabriquen más GLP-1. Esas bacterias se alimentan de fibra fermentable. La patata hervida y enfriada, que en unos minutos te explicaré mejor, el plátano macho, la avena, los espárragos, no es casualidad que los alimentos que más estimulan el GLP-1 endógeno sean exactamente los que tu abuela te decía que eran buenos para el intestino. La vida moderna ha sido durísima con estas bacterias. Antibióticos repetidos a lo largo de la vida, dieta baja en fibra fermentable, que es lo que estas bacterias necesitan para vivir, estrés crónico, contaminantes ambientales, y el resultado es que en las personas adultas de los países occidentales los niveles de Akkermansia están de media mucho más bajos de lo que estaban en nuestros antepasados. Y eso significa directamente menos producción endógena de GLP-1. Cuarta razón, el estrés crónico. El cortisol, que es la hormona del estrés, interfiere con muchas señales metabólicas y la del GLP-1 no es una excepción. Cuando vives en un estado de estrés crónico, tu cuerpo está constantemente recibiendo un mensaje contrario al del GLP-1. El cortisol dice: estamos en peligro, no inviertas en mantenimiento, prepárate para escapar.
Y el GLP dice, hay recursos, podemos invertir en mantenimiento. Y cuando esas dos señales chocan, el que gana es el cortisol. Es una señal evolutivamente más antigua, más urgente y más prioritaria. Y la vida moderna, con sus ritmos, con sus prisas, sus pantallas, sus deudas, sus exigencias, mantiene a millones de personas en un estado de estrés crónico de bajo grado. Y este es un estrés que nunca se apaga del todo, que mantiene el cortisol elevado durante años y que sin que te des cuenta está silenciando tu señal de GLP-1 todos los días. Y ahora reúnelo todo. Comida procesada que no estimula bien las células L, comer todo el día que satura los receptores, microbioma empobrecido que produce menos GLP-1 endógeno, estrés crónico que apaga la señal de GLP-1 de forma constante. ¿Tú crees que tu cuerpo hoy está produciendo GLP-1 al nivel que evolutivamente debería? Probablemente no. Y eso significa, en términos directos, que muchos de los sistemas que el GLP-1 tendría que estar manteniendo están menos mantenidos de lo que deberían. Tu endotelio, tus placas, tu microglía, tu hipocampo, tus riñones, tu inflamación de fondo, todos esos sistemas están funcionando con menos protección de la que la naturaleza pensó para ti. Y aquí, finalmente, podemos formular la tesis de este vídeo de una forma completa. La tesis que da sentido a todo lo que te he contado. El envejecimiento, tal y como lo conocemos en la vida moderna, no es un proceso natural en el sentido puro de la palabra. Es, en parte, un envejecimiento acelerado por la pérdida de señales protectoras que la naturaleza nos había dado y que nuestro estilo de vida simplemente han apagado. El GLP-1 es una de sus señales más importantes, quizá la más importante, y restaurarla, ya sea farmacológicamente con Ozempic u otros fármacos que actúan sobre el mismo mecanismo o endógenamente con cambios en cómo vives, es una de las decisiones más significativas que puedes tomar respecto a cómo vas a envejecer. Y si quieres una prueba de que esto no es una moda, tú mira lo que está pasando en el mundo del dinero. En este momento hay una guerra industrial de miles de millones de dólares por controlar el GLP-1. Eli Lilly, Pfizer, Roche, decenas de biotechs emergentes, Novo Nordisk, que fabrica Ozempic, fue durante unos meses la empresa más valiosa de Europa. Y no porque alguien hubiera inventado una pastilla para adelgazar, sino porque el mercado entendió algo que la medicina tardará años en formular oficialmente. El GLP-1 es una molécula de longevidad y quien la controle controlará una parte enorme del futuro de la salud humana. Y esto es lo que los médicos están tardando en entender, no porque sean tontos, no, sino porque la formación médica clásica enseña a tratar enfermedades y no a mantener señales. Y el GLP-1 no se descubrió como una molécula de longevidad, se descubrió como una molécula para la diabetes. Y nos ya ha llevado 40 años entender lo que era en realidad. Pero ahora, ya en 2026, los papers más recientes empiezan a hablar de la GLP-1 con un lenguaje completamente distinto. Ya no se les llama solo antidiabéticos, ya no se les llama solo anorexígenos, se les llama cada vez con más frecuencia geroterapéuticos, es decir, fármacos contra el envejecimiento. Y eso plantea la pregunta práctica que todo el mundo se está haciendo en este momento. Si el GLP-1
es una señal de longevidad y mi vida moderna la tiene apagada. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Me pincho Ozempic? ¿O hay otras formas de encender esta señal? Y la respuesta, como vas a ver ahora, es que hay varias formas de hacerlo. ¿Y cuál te conviene a ti? Depende de quién eres, depende de cómo está tu cuerpo y de qué riesgos tienes encima de la mesa. A eso vamos a continuación. Pero empecemos por la pregunta práctica. ¿Qué haces tú con todo esto? Te he contado que el GLP-1 es una señal de longevidad. Te he contado que la vida moderna te la ha apagado. Te he contado también que Ozempic restaura esa señal farmacológicamente. Y hace un momento te dejé con dos preguntas. ¿Te pinchas Ozempic? ¿O hay otras formas de encender esa señal? Y antes de contestarte, déjame contarte algo personal, porque viene a cuento. Hace algo menos de 3 meses me operaron a corazón abierto. Tuve una endocarditis bacteriana, que es una infección que se instala en las válvulas del corazón y que si no se trata rápido, te mata. Me la trataron bien, estoy aquí, pero el tratamiento que me salvó la vida tuvo un coste. 40 días de antibióticos, en vena y por boca. Antibióticos potentes de amplio espectro durante 6 semanas seguidas. Y eso significa una cosa muy concreta para esta conversación. Mi microbioma intestinal, es decir, el ecosistema de bacterias que llevaba toda mi vida conmigo, se vació. La Akkermansia, las productoras de butirato, las bifidobacterias, los lactobacilos, todo lo que durante décadas había estado ayudándome a producir GLP-1 endógeno, a mantener mi barrera intestinal y a modular mi inflamación, todo eso se fue en 40 días. Y desde hace algo menos de 3 meses yo estoy reconstruyendo mi propio cuerpo. Lo que te voy a explicar ahora. No como creador de contenido, como alguien que ha tenido que estudiar este tema con prisa, porque le tocaba aplicárselo a sí mismo. Y por eso este vídeo es importante para mí. Y por eso lo que te voy a contar ahora te lo voy a explicar con toda la honestidad que puedo, porque me lo estoy aplicando cada día desde que me despierto. Y antes de entrar, una rápida recapitulación. Acabo de hablarte de los 4 saboteadores del GLP-1. La comida procesada, comer durante todo el día, un microbioma dañado y estrés crónico. Pues bien, para cada uno de estos saboteadores hay una palanca, un punto de apoyo desde el que puedes empujar en la dirección contraria. Y la buena noticia es que la mayoría no necesitan que pases por una farmacia. Necesitan, sobre todo, decisión y constancia. Primera palanca, la fibra fermentable. Y esto es lo más importante de todo lo que te voy a decir. Si solo te llevas una cosa de este vídeo, que sea esta. Las bacterias que producen GLP-1 endógeno, las productoras de butirato y las que mantienen sana la capa de moco donde vive Akkermansia, todas ellas necesitan un combustible muy concreto. Y ese combustible se llama fibra fermentable. Pero atención, porque aquí hay una trampa habitual. Cuando la gente oye fibra, piensa en pan integral, en cereales del desayuno, en barritas con fibra añadida, y eso no es lo que yo te estoy queriendo decir. La fibra fermentable es otra cosa. Es la fibra
que tus bacterias intestinales pueden descomponer y convertir en ácidos grasos beneficiosos. Es la fibra que está sobre todo en alimentos enteros, no procesados y en algunas categorías muy específicas. Verás cuáles son. Inulina y fructooligosacáridos, que están en el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos y la alcachofa. Betaglucanos, que están en la avena no instantánea y en la cebada. Almidón resistente, que está en las legumbres bien cocinadas, en el plátano verde y, atención a esto, en la patata hervida y enfriada después durante varias horas en la nevera. Y el fenómeno se llama retrogradación del almidón. Cuando tú hierves una patata, su almidón se vuelve fácilmente digerible para ti. Y por eso una patata caliente recién hecha te sube el azúcar rápido. Pero si la dejas enfriar durante 12 horas, idealmente durante toda una noche, parte de ese almidón se reorganiza en una estructura nueva que tu intestino delgado ya no puede digerir. Entonces pasa entera al colon y ahí tus bacterias se la comen y producen butirato. Esta es una de las palancas más baratas y eficaces que existen. Y aquí un detalle importante. Si después la recalientas a fuego suave en una sartén con un poco de aceite, por ejemplo, sigue funcionando. Solo pierde efecto si la recocinas a una temperatura muy alta. Es decir, no estás condenado a comer patata fría toda la vida. Y este mismo principio funciona también con el arroz blanco cocido y enfriado y con las legumbres. Y piensa, por ejemplo, en ensaladas con garbanzos, alubias o lentejas. Después están también las pectinas y los polifenoles, que están en la manzana, en las bayas, en la granada y especialmente la granada, que tiene unos compuestos que se llaman elagitaninos, que cuando llegan al colon se transforman en moléculas que favorecen específicamente a la Akkermansia. Hay estudios humanos publicados mostrando este efecto. La granada, y te lo digo en serio, no es un capricho hippie. Es una de las pocas cosas naturales con efecto demostrado sobre la Akkermansia. ¿Y cuál es la cantidad orientativa para un público adulto? Pues lo óptimo, verás, es ir progresivamente hacia 30 o 40 gramos de fibra al día y en su mayoría fermentable. La mayoría de las personas en países occidentales no llegan ni a 15. Es decir, que estamos hablando de duplicar lo que come la gente normal. Y aquí una advertencia. Si tu microbioma está empobrecida como el mío ahora, no puedes pasar de 15 gramos a 40 de un día para otro porque te va a sentar mal, vas a sentir hinchazón, gases y malestar. Hay que subir despacio. 5 gramos cada semana o 2. Lo que debes hacer es dejar que las bacterias que tú mismo vas alimentando primero se multipliquen y solo entonces empezar a subir. Llegamos a la segunda palanca, los polifenoles. Y con la granada lo he mencionado de pasada, pero merece su propio espacio. Los polifenoles son moléculas vegetales que cumplen muchas funciones, pero la función que nos interesa aquí es la de que actúan como prebióticos selectivos, es decir, favorecen específicamente a las bacterias que tú quieres tener, especialmente la Akkermansia. ¿Y cuáles son las fuentes principales? Aceite de oliva virgen extra, que es
probablemente la más importante en una dieta mediterránea. Té verde, que es especialmente rico en catequinas, y las catequinas son el tipo de polifenol que le da al té verde ese amargor característico y son, a su vez, atención, las que tienen mayor evidencia sobre la estimulación directa del GLP-1 endógeno. Cacao puro sin azúcar, es decir, me refiero al chocolate, no me refiero al chocolate con leche del supermercado, y vino tinto en cantidades pequeñas con sus matices, porque el alcohol también daña el microbioma. Bayas oscuras, frutos rojos, uvas con piel, granada, como ya te dije, cúrcuma, hierbas y especias en general. La estrategia no es comer todas estas cosas. La estrategia es asegurarte de que cada día entran varias categorías distintas de polifenoles en tu plato. Y la diversidad importa. Atención con eso. Y ahora vamos a la tercera palanca, los fermentados reales. Y aquí hay que distinguir, porque hay productos que en su etiqueta ponen fermentado o probiótico y son puro marketing. Y hay fermentados reales, vivos, que se compran refrigerados, que tienen cultivos activos y que son los que tienes que buscar. ¿Cuáles? Kéfir auténtico y no las imitaciones industriales, y en particular el kéfir de cabra. Y aquí viene la realidad práctica, porque me lo preguntáis mucho. En la mayoría de supermercados lo que vas a encontrar es kéfir elaborado con leche pasteurizada o, en el peor de los casos, reconstituida a partir de leche en polvo. La de leche en polvo no te aporta prácticamente nada de lo que estamos buscando. Es decir, descártala directamente. Y la de leche pasteurizada es otra historia. La pasteurización elimina parte de los microorganismos vivos, sí, pero si el fabricante añade los cultivos después del proceso térmico, que es como hacen los buenos productores, el kéfir sigue siendo funcional. Es mucho mejor que nada y, para la mayoría de las personas que no tienen acceso a kéfir artesanal, es una opción perfectamente válida. ¿Y cómo distinguirlo? Lee la etiqueta. Busca que diga explícitamente cultivos vivos añadidos o fermentado con cultivos activos. Si no lo dice, asume que no los tiene. Y otro apunte más, porque me lo preguntan a menudo y porque yo mismo tomo kéfir todos los días. ¿De qué animal? Pues mira, mi recomendación es kéfir de cabra, si lo puedes conseguir. La leche de cabra se digiere mejor que la de vaca, especialmente en personas adultas y mayores, porque tiene proteínas más amables para el intestino y la grasa es más fácil de procesar. Pero si solo encuentras kéfir de vaca, sirve, pero busca uno hecho con leche A2 o de buena calidad. Si no toleras lácteos, también hay kéfir de agua, que es otra cosa, pero también te aporta. Y lo importante en todos los casos es lo mismo: cultivos vivos, refrigerado y sin azúcar añadido. Y, por supuesto, que tenga una etiqueta corta, porque si en la etiqueta aparece azúcar, jarabe, aromas o estabilizantes, devuélvelo al estante. Además, también te sirve el yogur natural con cultivos vivos, sin azúcar añadido, el chucrut crudo no pasteurizado, el kimchi, miso o kombucha sin azúcar añadido. Y aquí un comentario importante. Estos fermentados no introducen Akkermansia directamente en tu intestino, porque Akkermansia no está en estos productos, pero lo que sí hacen es crear un ambiente intestinal más favorable, con más diversidad bacteriana y con más resiliencia, en el que Akkermansia tendrá más posibilidades de volver a colonizar si llega de algún sitio. Y aquí hay un estudio que conviene mencionar. Justin Sonnenberg, de la Universidad de Stanford, publicó en 2021 en la revista Cell
un trabajo que comparó 2 dietas durante 10 semanas, una alta en fibra y otra alta en fermentados. La dieta alta en fermentados aumentó la diversidad microbiana de los participantes y redujo los marcadores de inflamación sistémica. Y la de fibra también ayudó, pero menos en este caso, es decir, la combinación de las dos, fibra fermentable más fermentados reales, es probablemente lo más potente que puedes hacer por tu microbioma sin intervención médica. Cuarta palanca: el ayuno intermitente, pero con cabeza. Verás, te he contado hace un rato en el vídeo que el GLP-1 funciona en pulsos y que comer todo el día hace que el sistema pierda sensibilidad. La consecuencia práctica es que dejar espacios sin comer permite que el sistema recupere su sensibilidad y le da al intestino tiempo para regenerar la capa de moco donde vive Akkermansia. ¿Y qué te propongo para hacerlo bien? Para la mayoría de las personas, un ayuno nocturno de 12 a 14 horas, varios días a la semana, es suficiente para conseguir el efecto. Y eso quiere decir, en la práctica, terminar de cenar a las 8 de la tarde y desayunar a las 8 de la mañana siguiente, 12 horas. Y esto es algo que se hacía habitualmente en la generación de nuestros abuelos. No lo llamaban ayuno intermitente, era simplemente la vida normal. Y luego, para quien quiera ir más allá, puede hacer ventanas de ayuno de 16 o de 18 horas. Pero, atención, esto es importante, los ayunos prolongados no son para todo el mundo. Y si tienes más de 60 años y si tienes pérdida de masa muscular, si tomas medicación o si estás bajo de peso, los ayunos largos pueden hacer más daño que bien. Ten esto presente, porque en personas mayores la preservación de la masa muscular es prioritaria sobre cualquier consideración de longevidad metabólica. En mi caso concreto, ahora mismo con un cuerpo en reconstrucción tras una cirugía mayor, yo no estoy haciendo ayunos prolongados, estoy en 12 horas de ayuno nocturno simple y suficiente, pero tú haz aquello que entiendas que te pueda servir mejor, eso sí, sin abusar. Quinta palanca: lo que conviene reducir. A veces, lo que dejas de hacer es más importante que lo que empiezas a hacer. Hay 3 cosas que dañan especialmente la señal del GLP-1 y la salud del microbioma y conviene reducirlas. Una, edulcorantes artificiales y especialmente sucralosa y aspartamo. Hay estudios en humanos publicados y uno particularmente sólido del equipo de Eran Elinaf en Israel, mostrando que los edulcorantes artificiales alteran el microbioma en cuestión de semanas y empeoran la tolerancia a la glucosa. Las bebidas carbonatadas cero no son inocuas. 2. Emulsionantes en alimentos ultraprocesados. Polisorbato 80, carragenina, carboximetilcelulosa. Todos estos aparecen en helados industriales, en salsas, en margarinas y en muchos productos saludables de supermercado. Todos ellos producen daños documentados sobre la capa de moco intestinal. 3. Alcohol, y sobre todo cuando es habitual. El alcohol crónico empobrece la diversidad microbiana, daña la barrera intestinal y aumenta la inflamación sistémica. Y no hablo de una copa de vino tinto en una comida, hablo del consumo regular de alcohol. Sexta palanca, y aquí entro ya en territorio de suplementación y voy a hablarte de ello con mi mejor criterio. La berberina es un alcaloide vegetal que se extrae de plantas como la berberis y lleva usándose en la medicina china durante más de 2000 años. La berberis como planta no es algo que vayas a encontrar en tu frutería
ni que puedas tomar en cantidades terapéuticas útiles, pero el alcaloide que le da sus propiedades, la berberina, se puede extraer y concentrar en cápsulas. Y en esa forma farmacológica, en los últimos 20 años, la investigación occidental ha mostrado que la berberina activa una enzima llamada AMPK, que es uno de los grandes sensores energéticos de tus células. AMPK se activa cuando hay restricción calórica, cuando ayunas o cuando haces ejercicio. Y la berberina farmacológica la activa sin necesidad de pasar hambre. Es decir, utilizarla tiene unas consecuencias parecidas a las del GLP-1, aunque por una mejor ruta. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación, modula favorablemente el microbioma y favorece a Akkermansia. Y algunos estudios la comparan a la metformina, ese viejo fármaco para la diabetes, y afirman que tiene efectos similares. Y la pregunta que surge ¿es la berberina un sustituto natural de Ozempic? Pues no, exactamente, porque trabaja en otro punto del sistema y por otra vía. Pero el resultado final, el de mejorar la sensibilidad metabólica y modular el microbioma hacia un perfil más favorable, en eso sí que se parece. Y es sensible, barata y tiene un perfil de seguridad razonable a dosis estándar, que son alrededor de unos 500 miligramos 2 o 3 veces al día con las comidas, según las pautas más utilizadas en estudios humanos. Además, está Akkermansia mucinífila, pasteurizada. Y esto es algo relativamente nuevo. Patrice Cany, un investigador belga que trabaja en la Universidad de Lovaina, es uno de los científicos que más ha hecho por entender el papel del microbioma en el metabolismo y desarrolló una forma pasteurizada de Akkermansia, es decir, las bacterias muertas por calor controlado que conserva los efectos metabólicos beneficiosos sobre el huésped. Lo publicó en 2019 en la revista Nature Medicine y desde entonces hay versiones comerciales disponibles en el mercado. ¿Funciona? Pues los estudios en humanos todavía son limitados, pero son prometedores. Y en una situación como la mía, en la que el microbioma ha sido arrasado por antibióticos, la suplementación con Akkermansia pasteurizada es una de las palancas que estoy utilizando, junto con todo lo demás. Pero un comentario aquí. Esto no es magia. Es una herramienta más. Y con esta información he llegado al final del protocolo. Permíteme que recapitule una vez más. Si lo que quieres es activar tu sistema de GLP-1 endógeno y proteger lo que esa señal hace en tus órganos, las palancas que tienes son estas: fibra fermentable, polifenoles, fermentados reales, ayuno nocturno simple, reducir edulcorantes artificiales, emulsionantes y alcohol crónico y, si quieres, suplementación inteligente con berberina o Akkermansia pasteurizada. Eso es lo que está al alcance de tu mano, sin receta, sin médico y sin Ozempic. ¿Es suficiente para todo el mundo? No. Hay personas que necesitan más. Pero para una persona metabólicamente razonable, sin obesidad clínica, sin diabetes establecida, sin riesgo cardiovascular muy alto, este conjunto de palancas, aplicado con constancia y durante meses, devuelve la señal del GLP-1 a niveles funcionales. Pero, ¿qué pasa si no estás en esta situación? ¿Qué pasa si ya tienes diabetes tipo 2 establecida o una obesidad clínica significativa o riesgo cardiovascular alto, o estás en una situación donde la activación endógena no llega a tiempo? Pues para esas situaciones existe Ozempic y otros similares. Y eso
lo voy a abordar a continuación con mi mejor criterio, sin demonizarlo y sin endiosarlo, solo intentando entenderlo. Y aquí la pregunta al final es muy simple, ya la hacíamos antes. ¿Te pinchas Ozempic o no? Y la respuesta solo puede ser, depende de quién eres tú. No es una respuesta cómoda. Y entiendo que mucha gente quiere que yo le diga, sí, hazlo, o no, no lo hagas. Pero hacer eso después de todo lo que te he contado sería traicionar la conversación que hemos tenido. Tú no necesitas que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. Tú necesitas criterios. Y como te dije al principio del vídeo, eso es lo que pretendí ofrecerte a lo largo de todos estos minutos que nos han reunido. Y los criterios, desde mi punto de vista, son estos. Si tienes diabetes tipo 2 establecida, si tienes obesidad clínica, con todas las consecuencias que esa enfermedad trae con ella misma, y si tu cardiólogo te ha dicho que tu riesgo cardiovascular es alto o muy alto, o si has tenido un infarto o un ictus, entonces los fármacos GLP-1 son probablemente uno de los avances farmacológicos más importantes que ha vivido la medicina en las últimas décadas. Y la evidencia es contundente. Bajan la mortalidad, reducen los infartos, protegen los riñones y además te ayudan a perder peso y a controlar el azúcar. En esa situación, hablar mal de Ozempic por ideología, por moda o por desconfianza generalizada hacia la industria farmacéutica sería irresponsable. Tu médico te lo ofrece porque tiene datos y los datos importan. Si estás en una situación intermedia, sin diabetes establecida, pero con resistencia a la insulina o con un sobrepeso significativo o con factores de riesgo metabólicos, con presión arterial alta o con marcadores inflamatorios elevados, entonces la pregunta ya es más matizada. Hay médicos serios que defienden el uso preventivo de los GLP-1 en estos perfiles y hay médicos serios también que prefieren agotar primero las palancas endógenas. Y verás, las dos posiciones tienen argumentos. Y aquí el criterio que conviene aplicarse es este. ¿Qué he intentado ya? ¿He cambiado realmente mi forma de comer? ¿He recuperado los pulsos en mi alimentación? ¿He cuidado mi microbioma durante meses y no semanas? Si la respuesta es que sí, y los marcadores siguen mal, hablar con tu médico sobre un GLP-1 es razonable. Y si la respuesta es que no, probablemente tu cuerpo todavía puede responder a las palancas naturales si se las das. Y si estás metabólicamente bien, si tu peso es razonable y si tu sensibilidad a la insulina es buena, si tu inflamación es baja y si tu corazón está sano, entonces no necesitas Ozempic, necesitas otra cosa. Necesitas mantener la señal del GLP-1 funcionando bien durante el resto de tu vida. Y eso, como hemos visto, se hace con fibra fermentable, con polifenoles, con fermentados reales, con ayuno nocturno, con sueño, con menos estrés crónico, con menos comida procesada y con cuidar tu microbioma. Estas son las palancas. Y para ti, en esa situación, son suficientes. Estas son las tres situaciones generales. La mayoría de la gente que está viendo este vídeo probablemente esté en la primera o en la segunda. Y eso significa que la decisión de Ozempic o no Ozempic no es una decisión binaria, es una conversación que conviene tener con tu médico, con los datos en la mano, con tu historia clínica delante y no tenerla con un titular
de Instagram. Y antes de cerrar, un dato que te va a ser útil para tomar tu decisión con perspectiva. La empresa que fabrica Ozempic, Novo Nordisk, ha perdido más de la mitad de su valor en bolsa en menos de 2 años. Y no porque el fármaco haya dejado de funcionar, sino porque la competencia es feroz. Eli Lilly ya tiene su propia molécula. Pfizer está en la carrera. Y decenas de compañías más también. Y eso significa una cosa muy concreta para ti. Los precios van a bajar. Lo que hoy es un fármaco caro y de difícil acceso, en los próximos años va a ser significativamente más asequible. Y van a aparecer opciones nuevas, con mecanismos distintos, con perfiles de seguridad diferentes. Y si hoy Ozempic no es para ti por precio o por indicación, no cierres la puerta, porque el paisaje va a cambiar más rápido de lo que la mayoría imagina. Pero hay algo que sí que es válido para todos. Independientemente de si te pinchas Ozempic, no te pinchas, lo estás considerando o lo descartas por completo, hay una decisión que sí es para ti. La decisión de no dejar que tu vida moderna siga apagando la señal de longevidad que la naturaleza puso en tu cuerpo. Esa decisión sí que está en tus manos. Y esa decisión se toma todos los días, en cada comida, en cada noche que duermes bien o mal, en cada vez que eliges andar 20 minutos o no, en cada vez que comes algo real o eliges un producto procesado, en cada momento de silencio que le das a tu intestino entre comidas, en cada plato que llenas de fibra fermentable o no. Es una decisión que no se toma de una vez, se toma constantemente durante años. Y los efectos también son acumulativos durante años. Eso es el GLP-1, eso es la longevidad. Eso es lo que los médicos están tardando en entender y lo que tú, después de este vídeo, ya entiendes. Y déjame finalmente que termine con una cosa personal, porque yo no te estoy hablando desde fuera. Como te conté hace un rato, hace algo menos de 3 meses salí de una operación a corazón abierto. Y desde entonces, todos los días, yo mismo aplico lo que te he contado. Y no porque sea un divulgador, porque me toca, porque tengo un cuerpo en reconstrucción y porque sé exactamente lo que cuesta perder un microbioma y lo que cuesta reconstruirlo. Porque entiendo en mi propia carne lo que significa que esa señal de longevidad esté apagada y que haya que volver a encenderla. Y te digo lo siguiente, se puede. Lentamente, con constancia, con paciencia, se puede. Yo lo estoy haciendo. Mis analíticas están mejorando. Mi cuerpo está respondiendo. Y yo, partiendo de cero, puedo hacerlo. Y si yo puedo, tú, partiendo probablemente de mucho más que cero, también puedes. El GLP-1 no es una moda, no es un fármaco para adelgazar. Es una de las moléculas más antiguas, más sabias y más importantes que tu cuerpo fabrica. Y entender cómo funciona, decidas tomar Ozempic o no, decidas cambiar tu vida o no, es entender una de las claves de cómo envejeces y una de las claves de cómo vives. Esto que has visto hoy es el primer paso de algo. En las próximas semanas, en este canal, vamos a entrar en una serie nueva que se llama Biofísica del Verano, que son 4 vídeos, cada uno tan profundo como este, pero eso sí, más corto, y cada uno con la misma honestidad.
también cada uno construido sobre la misma idea, que entender tu cuerpo en su biofísica más profunda es la base de cualquier decisión sensata sobre tu salud. Si te ha servido este vídeo, suscríbete al canal. Si te ha llegado, déjame un comentario y dime qué parte te ha tocado más. Y si conoces a alguien a quien podría servirle, mándaselo. No por mí, por esa persona. Y ahora sí, ya te dejo. Cuídate. Cuida tu señal. Cuida tu microbioma. Cuida lo que comes y cómo lo comes. Cuida tu cuerpo, que es lo único que tienes que llevarte hasta el final. Y como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.